Próximos días. Y ustedes saben que los carpinchos varias veces estuvieron en el ojo de la tormenta. Lo que pasaba en Nordelta, estaban recorriendo cada una de las casas y en este caso vamos a hablar de lo que sucedió en las últimas horas en la provincia de Corrientes. Ustedes recuerdan que había esta prohibición de caza de carpinchos y de otras especies en los últimos años por una disposición que despidieron, en este caso sacaron de su cargo al director de Recursos Naturales. En las últimas horas, otra disposición autorizaba para la caza de carpinchos, pero también se echaron para atrás con otra disposición nueva desde el Ministerio de Turismo, teniendo en cuenta que esto no podía hacerse. Vamos a tomar contacto con nuestro colega Marcelo Burczynski, que está trabajando desde Corrientes, para que nos dé más detalles. Pero miren, antes vamos a escuchar un audio exclusivo con respecto a este tema cuando daban esta orden y contraorden en la provincia de Corrientes. Miren. El carpincho se constituye en un acceso a la carne de mucha gente, así me decía el director. La única posibilidad de comer carne hoy es cazando un carpincho en el campo, y es una cuestión de subsistencia, y es un carpincho, la caza de un solo carpincho nomás. Y es una, gracias a Dios, a pesar del fuego y toda la controversia que tuvimos, es sustentable, tenemos suficiente cantidad, y realmente eso la consulta y la charla con todos los nos llevó a hacer ese tipo de apertura, que es simplemente de una pieza, o sea, de un carpincho, es más para la subsistencia, así como están las pampas, los costos de caza. También tenemos acá en Corrientes los costos de caza que están habilitados para esa actividad, y son solamente para especies exóticas. ¿A usted le parece que es una práctica sana salir con escopetas a cazar o que es una práctica violenta? ¿A vos te parece que es una práctica sana de droga y como matar gente en Buenos Aires, capital federal, de todas las esquinas? No, por supuesto que no. Por eso no lo promuevo y tampoco quiero que el Estado lo promueva. Ustedes se matan entre ustedes. Entre ustedes se matan. Entonces no echemos tierra. Seamos ecuánimes y equilibrados en estas cuestiones y respeten nuestras decisiones. Bueno, y escuchábamos allí las declaraciones del secretario de Recursos Humanos Portela, tratando de explicar de qué se trataba esta medida. Agradecemos a Nadia Barreiro, quien le hace estas preguntas, columnista aquí de Minuto a Minuto, que siempre está en la defensa de las especies y de los animales específicamente. Trataba de justificar de qué se trataba, pero la verdad que comparar, en este caso, la caza de animales con el narcotráfico y con lo que pasa en cada esquina aquí en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires, me parece que no tiene mucha relación. Ahora sí, vamos a tomar contacto con Marcelo Burczynski, que está trabajando desde Corrientes, con esta medida que ha generado muchísima polémica allí en esta provincia, a lo largo de toda la Argentina y también a través de las redes sociales, que empezaron a opinar defendiendo claramente a los carpinchos. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Lorena te saluda, buenas tardes. Lorena, y esto es solamente una parte de una larga conversación que tuvo Nadia con Agustín Portela. En una parte, además, trata de justificar la situación hablando de cuestiones económicas, y en los medios locales Portela dijo lo siguiente, que autorizaban la caza porque las familias de Corrientes están muriendo de hambre, lo que habla también a las claras de cómo ve él la política económica y la administración del Estado por parte del gobierno de Gustavo Adolfo Valdés, que es su jefe directo, porque es el gobernador de la provincia. Claro, es decir, Marcelo, pero justificar la matanza de animales ¿qué con que las familias necesitan comer animales salvajes. Eso te decía, ¿qué es lo que está saliendo a decir? Que la gente necesita comer carpinchos, porque la realidad directamente lo que está diciendo es eso, que es una vergüenza, ¿no? Digo, las declaraciones y la justificación de esta disposición es una vergüenza. Preguntarte esto, que seguramente vos lo debés tener más claro. ¿Tuvo que ser separado del cargo el titular de Recursos Naturales anterior por esta misma situación, no? Exactamente. En noviembre del año pasado, un funcionario que ocupaba ese cargo había sido separado porque había autorizado la matanza de animales en un predio de la localidad de Curuzú-Cuatiá, al sur de la provincia. Justificaba en que causaban daños a los campos de los productores. Lo mismo dijo hace pocas horas Agustín Portela. horas antes de que el gobernador dé marcha atrás con esta medida,
pero habilite otra, también polémica, la autorización de pesca de animales, de especies ícticas, de corrientes que están en peligro de extinción. Hablamos de, por ejemplo, el surubí y otras especies que son muy representativas del río Paraná, que casi ya no existen y que, bueno, actualmente el gobierno de Corrientes autorizó esta pesca. Y yo estoy con alguien que es especialista en la cuestión. Luis Martínez es ecologista, él ha estudiado mucho la cuestión de la conservación del medio ambiente. Y quería preguntarte, Luis, ¿cuál es tu punto de vista respecto a estas dos disposiciones que dio a conocer el gobierno en las últimas horas? Bueno, primero más que nada son dos disposiciones que no tienen fundamentación técnica y que incluso no hay relevamiento técnico. Algo a resaltar, que la primera autorización de la Casa de Carpincho, para mí es una locura que un organismo que no estuvo presente cuando la provincia estuvo en llama y que ni siquiera se tomó la molestia de realizar un relevamiento técnico para evaluar cuáles fueron las principales especies afectadas y que ahora le preocupe más generar una cacería de fauna silvestre, creo que es un organismo incompetente y sobre todo quien está a cargo de este organismo, quien hoy pone a disposición la caza de ejemplares que ni siquiera sabemos en qué condiciones está su población y sobre todo hoy, si bien hay zonas donde abundan estos ejemplares, debemos agregar que se debe a que también perdieron sus hábitats naturales y se tuvieron que desplazar a otros ambientes naturales. Entonces acá hay mucho que juega a favor de la fauna silvestre, pero que tampoco está en condiciones de que comencemos a abrir cacería como lo quieren abrir nuevamente esta dirección que, como bien vuelvo a decir, que ha estado ausente en todo sentido, porque no solo es el problema la cacería, también estamos teniendo atropellamiento de fauna silvestre, ejemplares como aguaraguazú, que ni siquiera se está tomando medida ante esa situación. Entonces es un organismo totalmente ausente, pero está presente para otras cuestiones como la cacería o la exterminación de diversos ejemplares. Sí, Marcelo. Te escucha, Lore, sí. Luis. Bien, no sabía si le ibas a seguir preguntando. Luis, ¿cómo te va? Lorena Cerini te saluda. Vos decías, a ver, no hicieron ningún tipo de estudio ni analizaron la situación. ¿Alguna de las especies mencionadas en esta disposición estaría autorizada para la caza? Porque, a ver, acá el ojo de la tormenta está puesto en los carpinchos por esta disposición que tuvo marcha atrás el año pasado, nuevamente se volvió a conocer en las últimas horas, pero digo, ¿qué pasa con las otras especies que también estaban autorizadas a la caza? Bueno, si bien, como bien dijiste, se sacó la Casa de Carpincho, pero también quedó una larga lista de especies también, que si bien son exóticas, pero que también forman parte ya de nuestro ambiente natural. Pero creo que para poder realizar dicha actividad es fundamental realizar un relevamiento técnico y también tener una evaluación científica del cual no hay, porque nosotros, si bien pedimos un informe técnico, nunca se lo emite. Este organismo nunca ha emitido un informe técnico de manera correspondiente, ni siquiera un estudio científico que pueda explicar las causas y motivos por el cual autorizan esta cacería de ejemplares. Tuvimos este mismo problema con la fauna íctica, que venimos desde el 2019 pidiendo un informe técnico y que nunca se ha emitido, nunca se ha puesto los recursos necesarios para resguardar nuestra fauna íctica y que durante todo el 2021, el 2020 se ha generado una cacería total, un saqueo total de fauna íctica en nuestro río Paraná, ejemplares sumamente importantes y más en la situación en la que estaba nuestro río y que aún sigue estando en condiciones críticas porque ni siquiera tenemos un relevamiento técnico en qué condiciones están las poblaciones de especies, las principales especies de nuestro río Paraná. Está habilitada la caza de surubí, dorados, pacú, y a todo esto también debemos agregar, a pesar de que no está habilitado, pero hoy se está cazando también ejemplares de pacú, que es una especie que está en peligro de extinción, así como los otros ejemplares, el surubí, el mangurutú, que son especies vulnerables, pero que ni siquiera sabemos en qué condiciones están su población de especies, que eso es fundamental, y que en todo esto
estos años esta dirección y este organismo nunca ha emitido una veda extendida para poder resguardar en los momentos más críticos que estaba nuestra fauna silvestre. O sea que seguimos exponiendo y seguimos haciendo uso y abuso de manera insostenible de nuestros recursos naturales. Luis, te hago dos preguntas. La primera, ¿qué te genera a vos escucharlo a Portela manifestar que esto tenía que ver con una cuestión de que los correntinos estaban con cuestiones alimenticias insuficientes y que a partir de allí iba a ser fuente de alimentos, en este caso el carpincho? Esto por un lado. Y por otro lado, con tu experiencia como ambientalista, ¿cuál sería un estudio serio que podrían hacer desde la Dirección de Recursos Naturales para tratar de analizar cuál es la situación puntual de cada una de las especies y no sacar disposiciones, como pasó el año pasado, como pasó en las últimas horas, que después tengan que echarse para atrás? Bueno, creo que utilizar a la fauna silvestre para tapar un problema alimenticio, ¿no? Por la falta de hambre, creo que es solo un corcho que ponen para tapar un hueco, porque realmente la provincia tiene los recursos necesarios para poder ayudar y asistir a toda la zona. Creo que no he escuchado a ninguna gente escuchar que necesita una fuente de alimento y sobre todo basarse en la fauna silvestre para poder alimentarse. Creo que es una absurda respuesta que ha dado este director y que la verdad que creo que es una persona, un individuo que no está a la altura para poder manejar este organismo que representa mucha responsabilidad y sobre todo el resguardo de nuestros recursos naturales. Y que no solo es la Dirección de Recursos Naturales, también es el Ministerio de Turismo, porque esta dirección depende de las decisiones también que pueda emitir el Ministerio de Turismo. Entonces tenemos dos organismos que toman decisiones que no van a favor del resguardo de nuestros recursos naturales, que están exponiendo constantemente al saqueo, a la depredación de nuestros recursos naturales y que no emiten, como bien dije, no emite ningún informe técnico, porque primero para poder autorizar cualquier cacería o cualquier tipo de depredación, que es lo que ellos vienen realizando y aprobando durante todos estos años, necesitamos una fundamentación técnica y científica que esté a disposición de la sociedad, que esté a disposición de las organizaciones, de las fundaciones y de los activistas ambientales, que podamos opinar sobre eso y que también se llame al diálogo, a las mesas de trabajo, porque a la mesa de trabajo pesquera tampoco se le ha llamado para la autorización de pesca. O sea que tenemos un organismo que obviamente ha estado ausente en todas las tomas de decisiones, pero sobre todo a la hora de participación jamás se le ha convocado a la gente y sobre todo nunca ha emitido un informe técnico que esté avalado o que incluso sea respaldado por algún técnico. Luis, te consulto porque, a ver, uno se pone a pensar y recuerda también la situación crítica que vivió la provincia con los incendios, que tienen también que ver con esta Dirección de Recursos Naturales. Situación crítica que llevó varias semanas para que fuese controlada, con esta puja que había directamente con el gobierno nacional para que no participaran, para que no prestaran ayuda, y una provincia de Corrientes que se estaba prendiendo fuego completa. En este caso hay una crisis o hay un conflicto en este sector, porque son varias las situaciones que nosotros vemos. Ahora estamos viendo esto con las especies, con el carpincho, pero con otras especies autóctonas de la provincia. Tal cual, tenemos muchos problemas, pero sobre todo, como vuelvo a repetir, un organismo ausente ante toda esta situación y que nunca busca dar soluciones a estas problemáticas. Tuvimos una provincia que ha sido afectada ecológica y ambientalmente y que ha perdido muchísimo en cuanto a biodiversidad, en cuanto a ecosistema, en cuanto a fauna silvestre, y que al día de la fecha ni siquiera tenemos un relevamiento técnico en las zonas afectadas para saber cómo se van a restaurar aquellas zonas dañadas. Porque si bien hoy mucha gente quiere colaborar de cómo se puede restaurar esos ecosistemas, no sabemos cómo, porque no hay un relevamiento técnico que nos digan tal especie hay en tal zona, tal especie de vegetación, arbolización, se hay que hacer en aquella zona. Hoy al día no hay disposición sobre ese estudio técnico. La Dirección de Recursos Naturales tampoco estuvo presente en la hora crítica en la cual la provincia necesitaba la colaboración de rescate y asistencia a los animales silvestres que estaban siendo directamente perjudicados, y que fue un organismo que estuvo ausente en todo sentido, que ni siquiera dio respuesta a nada y ni siquiera realizó un relevamiento técnico de cuáles eran las principales especies afectadas, que era importante saber, y que hasta el día de la fecha es importante saber cuáles son las
las especies o fueron las especies afectadas, para saber cómo nos van a perjudicar a futuro, porque esto, si bien ahora no se nota el impacto, pero a futuro vamos a sentir el impacto de la falta de especie, de la extinción de especie, claro. Y lo mismo va a pasar con nuestro río Paraná si no comenzamos a hacer uso sostenible de nuestros recursos hídricos. En este momento la disposición está abierta, la depredación está abierta, todo tipo de persona puede cazar, puede capturar, puede depredar, y recordemos que también tenemos un conflicto con los pescadores vecinos de Paraguay, así que va a ser un conflicto sumamente enorme, pero que tampoco hay un trabajo unificado de manera regional para que esto pueda ser efectivo, que es lo que nosotros venimos planteando desde fines del 2019, un trabajo regional para poder resguardar nuestra fauna hídrica con las provincias que conformamos el río Paraná, para poder resguardar de manera efectiva y sostenible nuestra fauna hídrica. Entiendo. Marcelo, esta pregunta es para vos, porque quiero tratar de entender qué parte hay en este malentendido, en este cortocircuito con el Ministerio y con esta secretaría que depende del Ministerio. Estamos hablando Secretaría de Recursos Naturales, porque digo, a ver, sacan una disposición que a las horas el Ministerio la cancela. ¿Cuál es este cortocircuito que hay? Si es que hay cortocircuito, no hay planeamiento. ¿Cuál es el punto en cuanto a los anuncios políticos? Al parecer, lo que uno puede analizar, conociendo el estilo de gobierno de Gustavo Valdés, tendrían algunos funcionarios vía libre para realizar acciones inconsultas. Este secretario, este director de Recursos Naturales es un funcionario de segunda línea, depende de un ministro. Claro. Sin embargo, él saca las disposiciones, aparece en los medios de comunicación, da sus explicaciones y el ministro no aparece en los medios. Es como que va a jugar al ocultismo, como que se desliga de la responsabilidad que le corresponde, y hay que remarcar también esto: cuando un director saca una resolución de esta índole, necesita sí o sí la firma del ministro y la firma del gobernador para que se haga efectiva esa disposición. Entiendo. El gobernador fue el que anuló esta disposición, es decir que son dos funcionarios los que estuvieron de acuerdo en autorizar la matanza de animales en Corrientes, justificando que las empresas de turismo necesitan del turismo, necesitan de los cazadores para generar turismo, y la gente de Corrientes necesita animales autóctonos para comer, una de las provincias mayor de una provincia de mayor producción de animales vacunos, por ejemplo. Ridiculez. Marcelo, si te parece, vamos a escucharlo nuevamente a Portela en esta conversación que tuvo en exclusiva con nuestra colega Nadia Barreiros, y después intentamos entender o seguimos debatiendo. Vamos a compartir nuevamente el audio, miren. El carpincho se constituye en un acceso a la carne de mucha gente, así me decía el director. La única posibilidad de comer carne hoy es cazar un carpincho en el campo, y es una cuestión de subsistencia, y es un carpincho, la caza de un solo carpincho nomás. Y es una, gracias a Dios, a pesar del fuego y toda la controversia que tuvimos, es sustentable, tenemos suficiente cantidad, y realmente eso la consulta y la charla con todos los nos llevó a hacer ese tipo de apertura, que es simplemente de una pieza, o sea, de un carpincho, es más para la subsistencia, así como están las pampas, los costos de caza. También tenemos acá en Corrientes los costos de caza que están habilitados para esa actividad, y son solamente para especies exóticas. ¿A usted le parece que es una práctica sana el salir con escopetas a cazar, o que es una práctica violenta? ¿A vos te parece que es una práctica sana de droga y como matar gente en Buenos Aires, capital federal, de todas las esquinas? No, por supuesto que no. Por eso no lo promuevo, y tampoco quiero que el Estado lo promueva. Ustedes se matan entre ustedes. Entre ustedes se matan. Entonces no echemos tierra, seamos ecuánimes y equilibrados en estas cuestiones y respeten nuestras decisiones. Bueno, Marcelo, entiendo que lo habrás escuchado. Yo es la segunda vez que lo escucho y la verdad es que no lo puedo creer, la comparación que hace esto de salir a matar animales con salir a matar gente, como pasa en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia, en cada esquina. Creo que la justificación, cuando Nadia le pregunta si le parece bien salir a cazar y no le parece que es una acción violenta, no sabe qué decir. Me da la sensación, vos lo conocerás más porque entiendo que tenés una relación un poco más cercana, o por lo menos allí en la provincia deben haber hablado de esta situación, de la disposición, de la vuelta atrás de esta disposición, y ahora escuchar este audio en exclusiva que nos comparte Nadia también da para pensar.
Exactamente, Agustín Portela siempre fue polémico como legislador provincial de la UCR, también ha generado polémica en el recinto por algunos puntos de vista respecto a normativas que habían sido tratadas en ese ámbito del poder legislativo. Pero además de esto, lo que llama mucho la atención es que pareciera ser que de verdad piensan que Corrientes es un país aparte. ¿Por qué? Porque en la provincia de Misiones, donde también hay una diversidad enorme de animales, está prohibida la caza y la pesca y hay una fuerte política del Estado misionero para cuidar a todas las especies. En el Chaco pasa lo mismo, en Formosa también. Entonces, al parecer, no se toman en cuenta ciertas cuestiones, teniendo en cuenta además que estamos viviendo todavía una grave crisis como resultante de los incendios y como resultante de la bajante del río Paraná que todavía subsiste. Por supuesto. Marcelo, gracias a vos. En minutos retomamos contacto y gracias a Luis por compartir todo su conocimiento y darnos un panorama de lo que realmente está pasando en la provincia de Corrientes. Un abrazo, en un ratito volvemos a charlar. Hasta luego. Hasta luego.